cuando él llega al estado de reconocerse el elegido, fue a partir de un acto de De un acto, conciencia, de responsabilidad. Entonces me hago sí. responsable de lo que soy y voy a salvar a este. Y en ese camino es que se entera de que soy el elegido. Exacto, y es cuando coge esa conciencia y la proyecta en el otro y la usa para salvar al otro. Todos nosotros, yo creo que todos queremos ser salvadores o héroes de alguna forma. Y hay muchas veces yo veo que los grandes dramas del ser humano no están tanto en la maldad que tengan, sino en el deseo de salvar a otro, pero en ignorancia, en no saber cómo, y hacerlo en desorden, sin un Y plan sin poder. y sin poder, y sin tener el poder para salvarlos. Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, sea bienvenido a este nuevo episodio de Mujer Arte, un espacio donde exploramos la vida, la conciencia y el arte de recordar quiénes somos más allá de las historias que nos han contado y que nos hemos contado. Yo soy Osiris Collazos, desarrolladora de conciencia y la presentadora de este podcast, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy queremos partir de una obra cinematográfica que marcó a toda una generación. Una historia que nos invita a cuestionarnos una pregunta fundamental. ¿Y si la realidad que percibimos no fuera toda la realidad que existe? ¿Y si hay algo más allá? Esta película nos presenta un mundo donde los seres humanos viven inmersos en una ilusión cuidadosamente construida. Sus protagonistas descubren que aquello que consideraban verdadero era en gran medida una programación de creencias, hábitos y percepciones que limitaban su capacidad de ver la realidad. Más allá de la ciencia ficción, esta historia se convirtió en una poderosa metáfora del despertar de la conciencia. Nos recuerda que muchas veces vivimos condicionados por patrones familiares, mandatos sociales, miedos heredados y creencias que aceptamos como verdades absolutas sin detenernos a cuestionarlos. ¿Quiénes seríamos si nos atreviéramos a mirar detrás del velo? ¿Qué descubriríamos si comenzáramos a cuestionar las narrativas que han definido nuestra identidad? ¿Cuánta de nuestra vida responde realmente a nuestras decisiones y cuánto responde a programas aprendidos? Te invitamos a acompañarnos con una mente abierta y un corazón dispuesto a descubrir que quizás la mayor aventura no es escapar de una realidad externa, sino despertar al inmenso potencial que siempre ha vivido dentro de nosotros. Para el análisis de esta película se encuentra hoy con nosotros el profe Víctor, quien nos ha acompañado en varias oportunidades aquí en Mujer Arte, el podcast, y es muy conocido por nuestros seguidores habituales. Para quienes ven este podcast por primera vez, el profe Víctor es docente de la Universidad del Rosario en Colombia, es creador de las conversaciones sanadoras y un trabajador incansable del despertar de la conciencia. Bienvenido una vez más, profe Víctor, a esta su casa, en este episodio que yo sé que además le apasiona a usted tanto como a mí. Muchísimas gracias por su tiempo y bienvenido una vez más.
Osiris, muchas gracias por la invitación. Estoy absolutamente feliz de compartir este espacio y sobre todo este espacio con esta película que me encanta. Oiga, yo me muero de las ganas por hacer la pregunta como la fundamental. ¿Cuál fue la impresión que usted se llevó la primera vez que vio Matrix? Era el año de 1999. Tiempos Yo, aquellos. tiempos aquellos. Yo estaba en la universidad y la vi en un cineforo en la Universidad Nacional. Y realmente lo primero es el espectáculo visual que fue en esa época, porque esta película, no solo por el contenido, sino por la forma en que fue filmada y las escenas y los efectos especiales que tenía para la época, era supremamente revolucionario. Entonces, de inicio fue un espectáculo visual hermoso. Ese es como el gran impacto. Pero luego, y eso es lo bonito de haberla visto en el ambiente universitario, se convirtió en un tema de discusión entre los compañeros que duró varios días e incluso meses, en los que cada aspecto de la película nos dejaba una enseñanza. Fue una película que en su momento me hizo una plena conexión con todo aquello que yo sabía que ya sabía, pero que al verlo en la película pude darme cuenta que también otros lo sabían. Sí, Ajá. Me entonces gusta esa fue la sensación. ajá, y me gusta este cruce de palabras porque habla mucho de lo que es esta película. Las cosas que yo sabía que sabía, aquellas que yo no sabía que sabía y aquellas que otros también saben y que yo no sé que saben. Es un hermoso juego. Bueno, Sí, sigamos. Está en la universidad, la está viendo el debate. ¿Y cuál fue su conclusión? ¿Por dónde empezó a mover? ¿Qué curiosidades empezó a tocar esta película en usted? en esa época yo ya iniciaba mis experimentos con la posibilidad de modificar la realidad. Ujú, Entonces, en esa época yo estaba trabajando todo lo que estaba relacionado con la programación neurovisual, el desarrollo de la cuarta dimensión, el poder de la materialización que después se llamó como el secreto. Entonces, en esa época yo ya tenía el conocimiento de que había una enorme posibilidad de crear milagros, que era como se llamaba en esa época, y de modificar la realidad a mi antojo. Y en esa época apenas estaba en el ejercicio de la visualización, el trabajo repetitivo, el entender, el tener un deseo claro y específico para ver cómo eso se podía convertir en realidad. Entonces fue muy coherente con el momento de mi vida en el cual estaba desarrollando la conciencia de mi capacidad creadora. Entonces fue maravilloso porque pues en las escenas finales de esta película lo que nos muestra es que podemos hacer todo aquello que nos imaginemos. Y fue como ese impulso y ese deseo de decir, yo también puedo. ¿Mm? ujú. Ok, Esa fue la sensación. de poder decir, de realizar cualquier cosa que nosotros nos imaginemos. Yo, para hacer el análisis de esta película en el día de hoy, volví a ver Matrix, pero la vi con otra conciencia, con otra visión. Y entonces no es solamente, ahora no es solamente lo que yo puedo hacer más allá de la realidad, romper los esquemas, comprender que la realidad no es solamente esto que estoy viviendo y esto que me acompaña, como es mi cuerpo, eh, sino que hay un universo más allá de esto que estamos viendo. Es como mi gran percepción ahora que la volví a ver.
En su momento, coincido con usted, el gran juego de las imágenes, las actuaciones, toda esta acción espectacular, todas estas ilusiones ópticas que nos estaban presentando, todo bellísimo. Y también, por supuesto, un gran debate, pero era un debate que de alguna forma estaba velado por las creencias del momento. Así es que lo primero que rompe esta película son esquemas, creencias y mandatos sociales, ¿no? Empecemos por ahí. Antes de Matrix, uno de los libros revolucionarios que hubo fue el libro de La historia de un yogi, escrito por Yogananda, Ujú, que fue como el primer libro que hablaba de personas que tenían la capacidad de modificar la realidad a su antojo, que eran todas estas filosofías que llegaron de Oriente y empezaron a llevarse al mundo, arrancando por Estados Unidos y de ahí trasladándose a Sudamérica, en donde se hablaba de personas que tenían capacidades especiales de modificar la realidad. ujú, Entonces, este es como el contexto previo de la información que había, siendo una información casi prohibida, pues, eh, y catalogada como en ciencia ficción, pero estando yo ganando el yogi que lo escribió vivo y siendo un maestro vivo y mostrando estas capacidades al público, ¿sí? Teniendo ya el ejemplo de alguien que tenía la capacidad de modificar la realidad a su antojo desde su desarrollo de la conciencia. Y de ahí para atrás, pues todos los grandes maestros, Buda, Jesucristo, Zoroastro, Mahoma, que tienen y se describen en la literatura, pues estas mismas capacidades de modificar la realidad. ujú. Entonces, este es como el antecedente previo, y a mí me encanta porque esta es la historia de cualquiera de esos personajes, ¿sí? Solo que contada en esta versión moderna, ¿sí? Pero en realidad es el camino del desarrollo de la conciencia plena, ¿sí? Desde el eh, llamado al despertar de la conciencia, el empezar a romper las creencias limitantes, luego empezar a creer con una total eh, certeza de que se puede, hasta llegar a una conciencia del yo soy, Ujú. ¿sí? Que es el camino que describen todos estos grandes maestros que han logrado llegar a este grado como de evolución de estar en conexión con la conciencia plena. Entonces, este es un video manual de desarrollo de la conciencia, básicamente. ¿Sí? Además, súper divertido. Sí, pero además es que también la película lo va llevando a uno en la evolución del mismo personaje protagonista, porque llega absolutamente, lo primero, y creo que es una de las primeras frases importantes que aparecen en la película es, em, ¿cuál es la pregunta? Porque él trae una curiosidad. Él trae una curiosidad y él tiene una inquietud y a medida que va avanzando la película y entra en esta nueva realidad, le dicen la cuestión real no es qué te preocupa, sino cuál es la pregunta. Y la pregunta te va a encontrar porque te está buscando. Me parece fundamental eso, porque además es eso, ¿qué nos cuestionamos? ¿Qué despierta nuestra curiosidad? Ese querer saber qué hay más allá. O nos hacemos muchas preguntas trascendentales. ¿Quién soy? ¿Qué hay más allá? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es real? ¿Qué no lo es? Y por aquí arranca la cosa. Así es. Mm, Detrás del inicio del desarrollo de la conciencia hay una pulsión, ¿sí? Y es una sensación profunda de que la existencia no puede ser solo esto, ¿sí?
Y ese es como un vacío existencial que no todos lo tienen, pero quienes lo tienen les genera una profunda inconformidad con cómo es la realidad, ¿sí? Porque hay personas que no se cuestionan nunca si esto es real o no, juegan el juego y se lo gozan, lo disfrutan y se van, pero hay otros que dicen, pero ¿será esto todo lo que existe o habrá algo más? Porque hay ese llamado interno, esa pulsión interna de esto no puede ser todo, esto que está pasando no puede ser todo. Y ahí es donde llega el llamado, justamente el toc toc. Ujú. Sí, sí, el toc toc eh, normalmente es el dolor. Generalmente Ujú. sí. Sí, ese es el toc toc, porque el dolor y la incapacidad de poder modificar la realidad y el dolor que produce esa incapacidad de cambiar la realidad es lo que nos impulsa a buscar si hay algo más. Ujú. El dolor, Sí, podríamos decir que también en algunos momentos la apatía, esa sensación de que no tengo nada, mi vida no tiene sentido, como esa apatía, no tanto el dolor, ¿es también parte de ese despertar o no llega tanto? sí. No, es que esa es una forma de dolor, justamente, Ujú. ¿sí? Esta sensación de desconexión e incluso esta anestesia de la rutina y de que todo sigue igual y que no tiene sentido solo seguir y hacer lo mismo una y otra vez, eso es doloroso, ¿sí? No es un dolor físico, sino es un dolor del alma. Es como, no puede ser que la vida sea la famosa rueda del ratón de levantarme todos los días, hacer una rutina, conseguir recursos y luego usar esos recursos para poder levantarse todos los días y hacer una rutina. Ujú. ¿Sí? Y el cuerpo entra en esta sensación de estoy en piloto automático y esto no puede ser lo único que haya. Y ahí es donde empieza la búsqueda y donde comienza el despertar, que muchas veces genera crisis, ¿sí? En la película, el personaje, pues, no se levanta y llega tarde al trabajo y el jefe lo pone a decidir, ¿sí? Y ¿está dispuesto a seguir atrapado en la rutina o se sale de esto? Y esa es la Sí. decisión que uno toma y ¿estoy dispuesto a seguir en esta misma rutina o me arriesgo a cambiar, me arriesgo a ver o a hacer algo diferente? Y ahí es donde llega el caos a romperlo todo y por las grietas meter la luz de la conciencia. Ujú. Y es un gran riesgo, porque además es un gran riesgo para las personas, para cada uno de nosotros, porque es salirnos de lo conocido, es salirnos de aquello que damos por sentado. Y aunque no sea bueno, aunque no sea saludable, aunque sea doloroso, es lo que conozco. Y como decimos en Colombia, mejor malo conocido que bueno por conocer. Nos quedamos en esa creencia y la perpetramos. Y ahí la existencia deja de tener sentido porque en este círculo no hay aprendizaje, no hay crecimiento, ¿sí? No hay desarrollo de la conciencia. Y a mí me parece muy interesante porque pues yo lo veo y lo vi durante muchos años en la rutina de los diciembres. Y para mí, a mí me dolía mucho diciembre, ¿sí? Pero además de que era una época feliz y de festividad, lo que me dolía es ver cómo la película se repetía una y otra vez. Iba la familia, había la pelea familiar típica de la convivencia de los diciembres,
estaban los mismos comentarios, hacían los mismos chistes, se seguía la misma ceremonia que en Colombia es la novena de aguinaldos, ¿sí? Y yo ya después de 3, 4, 5 años seguidos viendo esa rutina, yo decía, pero es tan absurdo, ¿m? Este juego en donde todos en la familia con la que yo compartí esta experiencia, terminaban peleando y decían el próximo año no volvemos y el próximo año volvían y se daban la misma cita. Sí. Sí, 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 repetimos. Ujú. Y, y en esa repetición, y tú me vas a entender, porque en esa repetición el impulso fue empezar a hacer cambios. ¿Mm? Y es el conflicto del introducir los cambios en esas rutinas. ¿Sí? Entonces, yo asistí a la cita como siempre, pero llevaba un agüero diferente, o hacía un juego, o les proponía cambiar la rutina, y lo que observaba era una profunda, profunda, profunda resistencia, ¿sí? Al cambio. ¿Mm? Y ahí es como en esta película, estos agentes que vienen y te dicen, tú no puedes hacerlo diferente, eso no está bien, ¿sí? Sí, eres transgresor del sistema, el sistema está ahí quieto, déjalo así, que así funciona, y no te pongas a hacer ningún cambio ni a buscar algo diferente, ¿sí? Sí, Y esa es la presión que en la película pues se llaman los agentes, ¿sí? Que te buscan si tú haces algo diferente. Y son cualquiera de tus familiares, cualquiera de tus amigos, cualquiera de los conocidos, ¿sí? Que donde tú te sales del libreto, inmediatamente te presionan para volver al libreto. sí. ¿Mm? Los mandatos, Los mandatos y las tradiciones. las tradiciones, sí. ¿Mm? Y los respeto profundamente, pero efectivamente en ese mandato y en esa tradición no hay conciencia, ¿sí? Se va perdiendo esa conciencia y se vuelve un automático. Ujú. ¿Mm? Perder esa conciencia o no tenerla o no tomarla y que nos lleva a sentir ese vacío que nos causa dolor y nos lleva a cuestionarnos qué hay más allá, esto es todo, hay alguna otra cosa. No tener esa conciencia nos lleva, nos causa el dolor, pero tratar de ganar esa conciencia nos causa otro tipo de dolores, que son los riesgos. Esa es la responsabilidad que Sí, yo debo asumir si quiero un cambio de conciencia o sentir menos vacío, llenarme más. Debo asumir la responsabilidad de las consecuencias que esto conlleva. En la película, precisamente, ay, viene la escena, ¿me tomo la píldora azul o la roja? Hablemos de esa escena que es maravillosa, porque es básicamente este conflicto que estamos hablando. sí. Y ahí es donde te digo, Mr. Anderson toma esta primera decisión en el trabajo cuando el jefe le dice o llegas a tiempo o ya no vuelvas, ¿sí? Y vuelve a tener la misma decisión cuando le dicen píldora roja o píldora azul. Nosotros todo el tiempo estamos en esa decisión, ¿sí? Eh, Porque es que cuando él elige tomar la píldora azul, en ese momento no hay marcha atrás. ¿Mm? Cada vez que nosotros tomamos una decisión, no hay marcha atrás. Y eso lo estamos haciendo todo el tiempo en la toma de decisiones. Ujú. Yo lo veo en consulta todo el tiempo porque en consulta casi siempre y es, eliges hacerte responsable
y asumir el precio que hay que pagar por esta decisión, ¿sí? O continúas en el mismo dolor. ¿Mm? Ujú. Y una vez uno elige la píldora azul, no hay marcha atrás, ¿sí? Yo no puedo retroceder en la conciencia. ¿Mm? En- Usted lo decía en algún otro programa que hicimos, en algún otro episodio de Mujer Arte, en que una vez que uno sube un nivel de conciencia, no se devuelve. Ya se ganó este Ujú, escalón y va para arriba. Se puede quedar ahí el resto de la vida, pero una vez que se toma la conciencia, no se retrocede. Es lo mismo en el caso de que le dicen a este personaje, al protagonista, ¿cuál píldora escoges? Si te tomas esta, sigue todo igual, despiertas en la misma realidad y no pasa nada. Pero si te tomas esta, vas a descubrir un nuevo mundo, vas a descubrir una realidad que te va a volar los sesos, pero tampoco hay marcha atrás. Y es lo que ocurre. Muchas veces las realidades que vamos descubriendo nos vuelan la cabeza porque además nos cuestionan todo lo que hemos aprendido, todas las creencias, todas las enseñanzas, todo lo que nos han dicho los padres, lo que nos han dicho en las universidades, porque muchas veces también hay que cuestionar lo que ujú, nos enseñan en la universidad, la iglesia, que es otro gran educador de la comunidad. Entonces, ujú. la toma de la decisión de qué píldora voy a tomar también marca nuestro camino. Y detrás de esa decisión está el desarrollo de la fuerza y el valor, ¿sí? Interesante. Ujú, Ujú. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene la energía para poder hacer un cambio, uno ni siquiera llega al momento de decisión. ¿Mm? ujú, Sí, pero cuando uno ya tiene la energía, el momento de decisión aparece. ¿Mm? Un ejemplo muy común es el tema de la pareja y el matrimonio. ¿Sí? Cuando uno no ha tenido la energía, uno simplemente asume que esa es la realidad que le tocó y continúa en ella, independientemente de si no es feliz, de si está generando ciclos de violencia, si no está sintiéndose en realización, ¿listo? Pero en la medida en que el dolor aparece y se repite el ciclo, se va creando una fuerza, se va creando una inconformidad, se va creando una incomodidad. Y eso es lo que nos da el valor y la fuerza de decir, ok, voy a intentar algo diferente. Pero también está el ejemplo de otros seres, otras personas que ya lo han logrado. Entonces yo también puedo conocer esta realidad a través del maestro, que es un otro que ya vive diferente. Y uno compara su realidad con la realidad del otro y uno dice, yo quiero. ujú, Y ahí empieza también a tomar el valor y la fuerza para poder tomar la pastilla azul y hacer el cambio. Entonces también detrás de esto también hay procesos de inspiración, ujú, ¿sí? Neo no podría tomar esta decisión sin Morfeo, ujú, ¿sí? Y Morfeo es el que hizo el camino previo, ¿sí? Para decirle a Neo, mira, yo ya recorrí hasta acá y hay esta opción. Yo ya ujú, conocí esta parte del camino, ¿sí? Ahora es tu decisión. ¿Por qué Morfeo no puede obligar a Neo a tomar la decisión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la responsabilidad, sí. ¿sí? Entonces, yo no puedo ir y despertar a nadie ni obligarlo a hacer toma de conciencia si la persona no elige y no tiene
el valor, la fuerza y la inspiración para hacer el cambio. Entonces también detrás hay un proceso previo, ¿sí? Ujú. Que es el arriesgado, ¿sí? Que salió a vivir la experiencia y regresó vivo, ¿sí? Para Sí, sí, contarla. sí. Sí. Y que ya hizo, ya él limpió un poco el camino. Ujú. Lo limpia y viene y cuenta la experiencia y de alguna forma hasta aquí, pero también me gusta mucho que lo estén poniendo como la metáfora del gran maestro, porque este maestro dice, yo llego hasta acá, ahora tú debes tomar la responsabilidad Ujú. de terminar lo que yo no puedo. Sí, En este caso, él lo asume como tú eres el elegido para terminar este camino. Y es muy bello porque frente a eso nos encontramos todo el tiempo. Yo lo comparo siempre con la evolución de la vida. La vida va hacia adelante y yo llego hasta este punto, luego le tengo que entregar la la batuta a batuta. otro, la nueva Ujú. generación, los hijos, los estudiantes, los pupilos. Ellos tienen que seguir porque el futuro es de ellos, no mío. Esta es una película que transformó toda una generación, Ujú. ¿m? Que con mis pacientes del mundo del cine lo hemos hablado, y es que cuando ellos filman una película, eh, el impacto que tiene en el desarrollo de la conciencia o cuando hacen un programa de televisión, el impacto que tiene en el desarrollo de la conciencia colectiva es enorme. ¿M? Sí, Y yo siempre hablo con ellos en consulta de decir, estas comprensiones que tú tienes, esta conciencia que has ido desarrollándola, va untando lo que tú creas en los productos digitales, en los productos de radio y televisión, espacios como este, que hace que muchas personas puedan acceder a la información, que hoy en día ese es uno de los grandes avances, y puedan ir teniendo la inspiración y generando este desarrollo de conciencia. Esta película cambió toda una generación de jóvenes, porque este es un cine que vieron jóvenes que en esa edad tierna que teníamos cuando salió y que quedó en el inconsciente colectivo, ¿sí? Permitiendo la posibilidad de soñar con el cambio de la realidad. sí. ¿Mm? Sí. Y se convierten estas personas que de alguna forma despertaron a una nueva posibilidad, que les permitió dar un paso, un salto de conciencia. Se convierten entonces en el maestro de otros o en la Así puerta es. de otros, porque no todos tienen que ser el gran gurú. No todos son Morfeo, está Trinity, están otros personajes que también cumplen una función fundamental en la película, pero que no son los protagonistas. Y así mismo vamos por la vida. En este capítulo, en esta parte de mi vida, yo soy la protagonista y tengo a este maestro, pero en aquel otro capítulo tengo a este otro. ¿Sí o no? Y uno es todos los papeles, Sí. ¿sí? En algún momento uno es el maestro, en otros casos el discípulo y en otros casos la silla en la que se sienta el maestro o la silla en la que se sienta el discípulo, Estoy viendo ¿sí? la escena de las dos sillas rojas. Ujú. Sí, y todo hace parte para poder generar un cambio en la conciencia de lo que es la realidad. Ujú. Yo recuerdo mucho esa época porque yo empezaba con unas convicciones de creer en mis posibilidades y capacidades. Una de las capacidades que yo desarrollé en esa época era la conciencia de que yo no necesitaba estudiar para que me fuera bien en la universidad. Ujú.
Y eso es uno de los cambios que tuve profundamente en la realidad, porque una de las partes que más me impacta de la película es cuando el personaje aprende a través de unos discos y baja la información, ¿sí? Y en esa época yo conozco un gran amigo que él meditaba y en la meditación él podía bajar directamente información de la conciencia. Ujú. Y él se llama Javier, y Javier era un muchacho genio, creativo, inventor, ¿sí? Loquísimo, hoy es ingeniero de sistemas. Y uno le podía preguntar cualquier cosa, él entraba en meditación y él te daba la respuesta en una época en que Google apenas estaba en sus inicios, ¿sí? Y para mí era fascinante porque yo le dije a él, enséñame cómo es este tema de aprender sin tener que estudiar. Y él tenía esta capacidad de acceder a esta biblioteca de información universal y bajar fórmulas desde recetas de cómo hacer una vela aromática que él nunca había hecho en su vida y saber cómo hacerla, ¿sí? Hasta cómo desarrollar una pintura fractal o construir un instrumento australiano, Ok, un genio. Y con él nos poníamos a compartir y yo lo que hice en esa época fue dormir con los libros. ok, cuente. Ese fue uno de mis secretos de universidad. Y fue colocar los libros al lado en la almohada a la hora de dormir desde la conciencia de que los tibetanos, los monjes tibetanos, rezan debajo de la biblioteca los textos sagrados para absorber el conocimiento. Y es una práctica milenaria para ellos. Yo dije, ok, si le funciona a los monjes tibetanos, a mí me debe funcionar. Y efectivamente, yo comencé a leer los libros simplemente dejándolos al lado de mi cama, teniendo la certeza de que mientras dormía, la información de los libros entraba en mí. Y era bellísimo ver cómo al ir a la universidad y contestar los exámenes me fue supremamente bien. Es decir, que fui becado y fui uno de los mejores promedios y uno de los mejores ECADES de la universidad y mi sistema de estudio fue este, ¿Y todavía ¿sí? lo hace? Todavía lo hago. Cada vez que cae en mis manos un libro, yo tengo claro que solo con el hecho de olerlo, ¿sí? Y de tenerlo en mis manos, ya esa información está en mí, ¿sí? Ahora No quiere decir comprendo. que no me lea las cositas, hay cositas que me leo y entiendo, pero la realidad es que efectivamente en esa época yo desarrollé la conciencia de que estar en el ambiente, estar junto a la información, permite que esa información entre en mí. ¿Mm? Oiga, Y eso eso, tiene que ver. Estoy y eso recordando en lo... esto. Diga, Espérame. usted o yo, usted, hágale usted. Es que eso lo hice a partir de ver la película, ¿sí? Y fue súper clave para mí decir, pues efectivamente, una de las cosas que aprendí con esa película es el cerebro aprende a la velocidad de la luz y uno puede bajar información y aprender a esa velocidad. ¿Mm? Ajá. Y esto me está recordando las teorías de este profesor, este psicólogo, psiquiatra, profesor mexicano, Jacobo Grinberg, que le llamaba a lo que usted dice, bajar la información de la conciencia, él le llamaba la latiz. Y Ujú. hablaba exactamente de eso, de cómo podían bajar la información de la TIS porque estamos conectados con ella, Sí, tal cual como en la película. Estamos conectados a una máquina que nos entrega la información y que estos personajes, cuando entraban a esa otra realidad, seguían conectados acá y de ahí les estaban mandando toda la información. Más o menos estas son escenas que transcurren durante toda la película. efectivamente. Entonces, en esa época yo comencé a hacer práctica de ese conocimiento
¿sí? Y pues me ahorró un montón de tiempo, sí, y me fue muy bien. Ahí pueden ver mis notas de la universidad y los reconocimientos que tuve a nivel académico con una profunda, mis compañeros y compañeras de universidad les daba un poquito de rabia que yo durmiera en clase y no me vieran estudiando y les daba rabia que yo contestaba todo, ¿sí? Pero en realidad yo solo estaba parado en la certeza de que la información está y que la información está adentro, no afuera. ¿Mm? Ujú. Esa es la clave. La diferencia con la teoría de Jacobo Greenberg sería de que la latiz no está afuera, la latiz está adentro. Sí, lo que pasa es que mm, la conciencia, ¿sí? No está dentro del cuerpo. Ujú. ¿Mm? ¿Sí? El cuerpo está dentro de la conciencia. Ok, es un cambio de paradigma, sí. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando yo hablo de ir adentro, hablo de salir del cuerpo y hacer parte del todo, porque la conciencia es un ente que está conectado al todo. Ujú. Y eso fue lo que descubrí, pues, que hacía Xavier, mi amigo, porque él lo que hacía en los procesos de meditación, literalmente era salir de su cuerpo, entrar en conexión con la conciencia y bajar la información, que es lo que hoy también se conoce como los registros akáshicos, ¿no? Donde Ok. está toda la información de lo que sucede en la experiencia humana. Ujú. No, pero Entonces, entrando en los eso fue, registros, eso es otro tema, porque registros sí, akáshicos nos lleva al pasado remoto, al futuro que no ha llegado, y bueno, en fin, ese es otro motivo, otro momento, otro tema. Volvamos ujú, aquí, se tomó la pastilla, asume la responsabilidad, no se puede devolver, ya está en esta realidad, ahora ve, puede observar cuál es la realidad. Y la realidad que él ve es que estamos conectados a unas máquinas donde los cuerpos se convierten en baterías para producir energía para otros seres. Y esa es la esclavitud, porque además según esto, somos cultivados para hacer baterías para otros seres, eh, y nos mantienen en esta otra realidad, nuestra conciencia está en otra realidad para poder seguir cultivándonos y teniéndonos allí a ese servicio. Él ve esa realidad y es muy dura, es algo que él no puede creer. Entremos ahí. bueno, aquí yo empiezo a escuchar a todos mis pacientes que han vivido experiencias cercanas a la muerte, Ajá. ¿sí? En donde ellos han salido del cuerpo y se han dado cuenta que además del cuerpo hay otra realidad, en donde se tiene conciencia, se tiene memoria, se tiene sentido, se puede sentir, ver, escuchar, igual que con el cuerpo, pero de una forma diferente a la del cuerpo, ¿sí? Desde la claridad de que esto que estamos viviendo en este cuerpo no es la única realidad que hay. ¿Mm? Y también lo viven las personas que consumen enteógenos, que son todas estas plantas sagradas que permiten romper la realidad, ¿sí? Y Ujú. les permiten a las personas salir de su cuerpo, de la conciencia del cuerpo, y viajar literalmente por otras realidades. Ujú. Y están los sueños que también tienen el mismo efecto, ¿sí? Que cuando tú estás soñando, tú estás viviendo otra realidad donde tienes todos los sentidos, sientes, escuchas, ves, hablas, ¿sí? Sin tener que estar usando el cuerpo para esas realidades.
Y todos estos son ejemplos de otras realidades que coexisten con el estar en este mundo, en este cuerpo, Ujú, ¿sí? Cuando hablamos de el estar atrapados, pues como baterías para alimentar otra realidad, yo ahí sí lo veo no como que sea esa una verdad, sino dentro de la historia que cuentan para poder mm, hacer una metáfora de cómo pasamos por la vida, ¿sí? De forma inconsciente y que ese paso nutre, ¿sí? Otras posibilidades, pero que también de ese lado hay una lucha, ¿sí? De ese lado también hay una lucha de libertad. Y esto es lo que me parece interesante a mí cuando escucho las historias de los que han estado por fuera del cuerpo en cualquiera de estas situaciones, porque la descripción de las experiencias del otro lado es una descripción donde también hay unidad, ¿sí? Donde también hay conciencia individual y donde no hay emociones como las humanas, pero también hay otro tipo de emociones e interacciones de lo que antes conocíamos como alma, hoy yo lo entiendo como diferentes expresiones de la conciencia, ujú. desarrollando todos unos mundos diferentes, ¿sí? En donde también hay drama, como en este mundo. Sí, sí, tiene que haberlo, ¿no? Porque si hay otras posibilidades, bueno, Yo lo no veo, necesariamente. Podría ser que nosotros, a partir de nuestra propia experiencia, creamos estas historias o creemos estas historias basados en siendo nosotros el referente. sí, es que a mí me gusta mucho por el mundo de los videojuegos, porque digo, yo no compraría un videojuego donde todo lo que suceda sea bonito y hermoso. ¿Qué sentido tendría el videojuego? Ujú, ¿Sí? Yo compro un videojuego que me produzca emoción, que tenga historia, que tenga drama, que tenga cambios, que tenga adaptaciones, que me permita sentir que en la medida en que lo juego, aprendo, crezco y desarrollo habilidades, que me permita sentir que gané y que la frustración de perder también me nutre y me alimente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una realidad más allá de esta realidad y somos creadores y programadores de esta realidad, pues esta realidad es un videojuego divertidísimo, ¿sí? ujú. Porque nos pone todo el tiempo en esta sensación de supervivencia y de transformación y de cambio, ¿sí? Que nos permite crecer y aprender a través del juego de la vida. Entonces, más que como ser batería para una inteligencia artificial, yo sí me abro a la posibilidad de que esta sea una realidad creada para experimentarnos y jugar. Bueno, usted está hablando aquí ya de otros conceptos y ya quiero volver a ese, pero antes de pasar a ese otro concepto que usted está hablando de lo que llaman el juego, yo quisiera hacer algo y es decir, sobre estas baterías que están alimentando otros, yo digo sistemas. Y en este Ujú. caso podría verlo como, por ejemplo, los sistemas de gobierno, los sistemas políticos, los sistemas económicos que nos rodean y que todo el tiempo lo hablamos, nos manipulan. Es mejor que nosotros estemos calladitos, nos dan cosas para que nosotros estemos dormidos, porque así nosotros seguimos sirviendo al sistema, nos levantamos todos los días, vamos a trabajar en la fábrica, producimos, luego gastamos el dinero, pagamos la vivienda, la comida, los juegos, lo que tomamos y luego seguimos trabajando y ellos se siguen enriqueciendo. Yo lo veo como la metáfora de los sistemas, de los grandes megasistemas. Sí, también es eh, básicamente la metáfora de la esclavitud, Sí. ¿sí? Ujú. También es la metáfora de la esclavitud.
en la cual el ser humano es usado para construir el mundo. El sistema de esclavos es un sistema eficiente para la construcción del mundo, lo que no significa que esté bien ni sea correcto, pero es eficiente. Y a mí me parece curioso porque es dentro de nuestra programación, Ujú. desde el ADN, es como si tuviéramos un gen que está diseñado para la obediencia, ¿sí? En donde una persona nos dice qué hacer y nosotros entramos en la profunda tranquilidad de la inconsciencia que produce el hacer caso. ¿Mm? ¿Usted cree que Entonces, tenemos eso genéticamente? pues lo veo al ver la realidad, Sí, ¿sí? De lo fácil que es para las personas obedecer y hacer caso, siguiendo a personas que han producido mucho daño en la humanidad, ¿sí? sí. Estos líderes que se toman la vocería de ser los conocedores de las causas y los poseedores de una verdad en todo sentido político, religioso, deportivo, ¿sí? Y produciendo unos males absolutamente dolorosos a nivel mundial porque hay personas que los siguen, trabajan para ellos, ¿sí? Y cumplen las órdenes sin ni siquiera razonar si eso que están haciendo está produciendo o no daño. Entonces, yo sí creo que hay ahí una genética que está preprogramada para una obediencia sin conciencia. Y por eso se crea la herramienta, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la herramienta de la objeción de conciencia, Ujú. que es que yo puedo desobedecer órdenes si siento que mi conciencia no me permite ejecutar esa orden porque va en contra de mis principios. Ok. ¿Sí? Un paréntesis. ¿Usted cree que lo está diciendo que puede estar una programación genética como una información que se transmite y que traigo yo ya puesta en mí? Pero yo le pregunto, ¿será genético o será aprendido? Porque cuando estamos pequeños, a toda hora le decimos al niño, no haga eso, haga aquello, venga y Ujú. para. Pues el niño aprende a hacer caso, a obedecer, porque las consecuencias son dolorosas. Entonces, allí, ¿cómo lo ve? Ahí es donde está el componente doble. El Si tú no doble. haces Ujú, caso, te mueres. Y eso pasa cuando uno es niño. Si tú no ujú, haces caso, te mueres. Porque el niño que no hace caso tiene la supervivencia en juego. ¿Mm? ujú. Y eso es natural, es genético. Hay que hacer caso. ¿Listo? Y luego cuando ya crece se desarrolla el lóbulo frontal y la corteza prefrontal, que es la que nos permite como tener conciencia de las acciones. A Ujú. ella es donde empezamos a poder elegir si hacemos o no caso. Pero en muchos casos y en muchas personas esto como que no se desarrolla o no se usa, ¿m? Porque es más eficiente hacer caso que hacerse responsable. Me gusta ¿M? esa frase. Es más eficiente hacer caso que hacerse responsable. Y por eso la mayoría no se despierta y la mayoría Ujú, no asume la responsabilidad que implica tener conciencia. Entonces, mm, la mayoría de las personas no asume la responsabilidad de lo que implica eh, tener conciencia y hacerse responsable de la decisión tomada. Aquí es donde aparece el personaje antagónico. ay, sí. Ya estoy que lo menciono hace rato. No Diga, para asume la matarlo. responsabilidad. Claro, él tomó la píldora azul, se despertó y ya despierto dijo, no, 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 yo no quiero esto, yo quiero volver a que me duerman porque es muy difícil eh, asumir que soy mucho más que el sueño que tenía en la Matrix y quiero volver a estar dormido, ¿sí?
Y en ese deseo de volver a estar dormido, pues acaba, mi madre decía, hasta con el nido de la perra. Traiciona, traiciona, que es de Claro, lo más difícil. claro. Y es su desespero por volver a no tener que hacerse responsable. ¿Mm? Y el querer una vida soñada, pues una vida de millonario, una vida de placeres, y estar dormido en esa sensación. Ujú. ¿Mm? Entonces, la mayoría estamos ahí, ¿sí? La Sí. mayoría de personas estamos en el deseo de ser millonarios, ser eternamente jóvenes y tener poder y control sobre los demás para que hagan lo que nosotros eh, querramos en cualquier momento, ¿sí? Ujú. Y eso nos mantiene dormidos. Cuando usted estaba diciendo ese, ese sueño, mantener el sueño, prefiero traicionar, prefiero, hago lo que sea con tal de mantener el sueño, pero también nos deja ver un poco lo que es el ser humano, ¿no? So- Estoy pensando nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando se ha podido comprobar y se han estudiado aquellos casos de las personas, de los propios judíos o de las personas que estaban siendo llevadas a estos campos de exterminio, que traicionaban a otros y eran más crueles que los propios eh, SS. Sí, para poder tener algo de poder, ¿sí? Para poder sentir que estaban mejor que los demás. Y eso es lo que atrapa en la ilusión del sueño. ¿Mm? El tener poder, control, dominio, ¿sí? Entonces, cuando uno desarrolla la conciencia, el desarrollo de la conciencia, eh, la mayoría de personas quiere modificar la realidad justamente para tener poder. ¿Mm? Para poder tener riqueza, dinero, ¿sí? Pero lo bonito es que cuando desarrolla la conciencia y puede cambiar la realidad, se da cuenta de que la transformación de la realidad no es una transformación con relación al poder, es una transformación con relación a la libertad, ¿sí? Y es que yo empiezo a tener libertad en mis elecciones y eso se vuelve mucho más valioso que lo que la Matrix, ¿sí? Nos ofrece dentro del sueño, dentro del holograma de la programación. Usted está diciendo que muchas veces en esa toma de conciencia hacemos un doble juego de conciencia en el cual queremos ganar, como hacer trampa y ganar es este poder, poder sobre los otros, el dinero, la fama, la economía, el poder sobre otro. ¿M? Ujú, Pero así no funciona, ese no es el juego. Entonces yo no puedo tomar conciencia, yo me voy a meditar con los yogis para volverme millonario, porque como se supone que eso, esa conciencia me da el poder de crear lo que yo quiera y yo quiero millones. ujú. Y entonces usted dice, muchos entran en ese despertar de conciencia queriendo hacer este doble juego, pero así no funciona tampoco. Yo soy un ejemplo. Ok, Sí, porque confiese. pues sí, cuando yo empecé con este trabajo en cambiar la realidad en programación neurovisual, donde veía el cheque de millones pagado a mi nombre, ¿sí? Y que llegaba dinero y que me llegaba la maleta llena de dólares de la nada, ¿sí? En esta profunda escasez que tenía en esa época, en la sensación de escasez que tenía, donde necesitaba el dinero para llenar esa escasez, ¿sí? En la medida en que me fui dando cuenta de que aquello que yo imaginaba sí se volvía realidad, que es una de las conciencias que tengo ahora, que todo lo que yo quiero se crea en mi realidad y yo tengo una adicional en la creación de mi realidad y es que todo me llega a la puerta de la casa,
Sí. Eh, entonces, ahora ya me ha tocado empezar a escoger con mucha conciencia qué es lo que pido, Sí. porque se me cumple, ¿sí? Y me he dado cuenta que entre más amor desarrollo, más puedo transformar la realidad y ya no tengo el deseo de realidad, de transformar esa realidad desde la carencia, porque el deseo de poder, de recursos, es una carencia, ¿sí? Ahora yo soy un ser abundante, soy un ser completo, amado, ¿sí? Entonces, mi ejercicio de transformación de la realidad es un ejercicio de quiero que todas las personas que entren en mi campo de conciencia estén más sanos. Quiero que, Ujú. quiero que todos los seres con los que yo tenga interacción y que escuchen mis palabras me conozcan y puedan llegar a mi campo de conciencia para ser transformados en aquello que yo he crecido. Y va cambiando profundamente ese deseo. Ujú. Cuando Neo toma conciencia de que es el elegido, no porque ser el elegido sea un ser grandioso ni nada, sino por la responsabilidad que implica ser el elegido, él tiene claro al final que su trabajo es despertar a todos, ¿sí? Sí, la llamada final es esa, sí. Ese es ese es el proceso cuando uno desarrolla la conciencia y es ir despertando. En estos días tuve una experiencia muy linda que me dejó una lección y es cada corazón es importante, ¿sí? Cada corazón que se va despertando en el desarrollo de la conciencia es absolutamente valioso para poder transformar el sistema. ¿Mm? Ujú. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se viva en una verdadera libertad. Entonces ahí es donde yo te digo, uno pasa de el deseo del poder a el profundo deseo de vivir en libertad, que yo realmente sea quien elige aquello que vive y no ser una víctima de las circunstancias. ¿Mm? Para mí ese es el desarrollo de la conciencia y es una de las definiciones de conciencia que más me gusta y es que la conciencia es la capacidad de elegir. Bueno, pero ¿Mm? si seguimos esa línea de pensamiento, cuando Neo decide, elige la píldora azul, él no tenía la conciencia de que iba a llegar a todo esto. O sea, él toma esa píldora en libertad, pero no sabiendo lo que hay detrás, Ujú. que es como el riesgo que tomamos todos. Sí. Pero sí llega un momento en que uno sabe que a medida que va creciendo, solo vienen cosas más mejores, mayores retos, pero también más libertad. Sí, y ese es el progreso del personaje. A mí me encanta cuando después de tomar la píldora, hacer todo el entrenamiento para la guerra, pues literalmente, lo llevan donde la pitonisa, donde el oráculo, Ujú, ujú. ¿sí? Y pues este oráculo maravilloso que le dice, papito, usted no es, de pronto en otra vida, ¿sí? Y es el verdadero inicio del camino porque una cosa es que a uno le digan, tú puedes llegar a hacer esto y poder ver a dónde vas a llegar, y otra cosa es recorrer el camino, ¿sí? Porque si ella le dice a él que es el elegido, esa misma creencia no le hubiera permitido desarrollar su capacidad, ¿sí? Ujú. Y la duda permanente de si eso no es y de que todos creen en él, pero él ni él mismo cree en él, ¿sí? Y que ven en él la capacidad, pero que él no ve la capacidad en sí mismo, pero que igual lo intenta, ¿sí? Es lo que le va permitiendo darse cuenta de que cada vez puede un poquito más. Y en la medida en que puede un poquito más, los retos comienzan a ser cada vez más grandecitos, ¿sí? Entonces,
este es el recorrido del camino y es la vida te va poniendo los retos acordes a tu capacidad. En esa metáfora, lo que estaba diciendo era básicamente eso. A medida que voy caminando es que voy adquiriendo más habilidades, porque mi maestro puede saber que sí, yo tengo todas las capacidades hasta aquí, pero es que no las tengo ahí. Estoy en este punto y necesito llegar del punto A al punto B Al punto B. y llegando en el recorrido de ese trayecto, del punto A al punto B es cuando voy adquiriendo más habilidades, voy despertando más y cuando llego al punto B es cuando ya tengo este nivel de conciencia. Y no necesariamente es el final, puede ser el comienzo de otro crecimiento, Sí, o sea, de la segunda película. película. Efectivamente. Cuando yo escucho las historias de mis pacientes que hacen procesos de sanación, sobre todo los que toman enteógenos, en estas experiencias de los enteógenos, ellos pueden ver el potencial. Es muy bonito porque en muchas de esas tomas, ellos ven su capacidad cuando no están atrapados en la ilusión del cuerpo. Entonces, es su capacidad de éxito, su capacidad de sanación, su capacidad de amar, su capacidad de estar bien. Y regresan de la toma y el mundo sigue siendo el mismo que cuando se fueron a la toma, ¿sí? Y se decepcionan un poco porque ellos creen que después de la toma ya están sanos, ya lo lograron, ya lo consiguieron, ya están en ese grado de conciencia. Y lo que hace la toma es lo que hizo Morfeo diciéndole a Neo, esta es la realidad que vas a conocer. Cuando le muestra cómo es el mundo, la historia real, la otra Ujú. existencia, ¿sí? Y la decisión que uno toma es recorrer el camino. Y para los pacientes, cuando hacen estas experiencias enteógenas trascendentales, después de la toma lo que comienza es el camino, ¿sí? Ese es un muy buen punto. O sea, el Mm, inicio no es el final, la toma no es el final, ese es el inicio de un proceso. Y valga ujú, aquí la aclaración, aunque no es el tema de este podcast, pero es bien importante porque lo que hace una persona que está preparada, capacitada para acompañar estos procesos es precisamente acompañar el proceso, no es solamente la toma. Y ahí es donde ujú. yo me doy cuenta que muchas personas se pierden, porque hacen una toma, se toman la píldora y los dejan solos allá en la burbuja. Y entonces, ¿ahora Exactamente. qué? ¿Y ahora qué? Morfeo no se va, Morfeo se queda acompañándolo hasta el final. Y todo su equipo. Y todo su Sí, equipo, y ofrece la vida por él, porque es sí, parte también de la metáfora. se hace responsable. ¿Mm? En el proceso terapéutico, esa es una de las mayores responsabilidades en las que yo he ido trabajando y es tener la conciencia de que yo soy responsable de cada paciente, ¿sí? Porque si está en mi realidad, el paciente es mi realidad proyectada y por lo tanto una parte de mí está manifestada en él. Entonces, cada vez que llega cada paciente, yo me estoy haciendo responsable de ese dolor del paciente trabajándolo en mí. Este es uno de los procesos que nos enseña una técnica como el Ho'oponopono, en donde el creador de esta técnica nos enseña que él curaba la enfermedad en él de sus pacientes, ¿sí? Desde este principio de todo lo que yo vivo es mi realidad creada y proyectada. Ujú. ¿No? Entonces ahí yo empiezo a hacerme responsable incluso a ese nivel de que todo lo que existe en mi campo de conciencia es mi creación, ¿sí?
Y desde ese lugar la toma de conciencia me hace responsable de esa creación. No culpable, responsable. Ujú. ¿Mm? Entonces, sí. Qué Cuando, lindo. cuando mm, se recorre el camino de la conciencia, ¿sí? Este acompañamiento, que no necesariamente es un acompañamiento físico, es una responsabilidad, porque Ujú. aquello que vive la persona que yo acompañe en el camino es mi realidad proyectada. Sí, ¿Mm? cuesta trabajo. Cuando al comienzo cuesta mucho trabajo, uno, aceptarlo y dos, identificarlo, Sí, sí, pero se y eso es logra. eso es parte del desarrollo de la conciencia. Ahí es cuando Neo se hace responsable de salvar a Morfeo, ¿sí? Cuando él tiene que tomar la decisión, ¿sí? Entre dar su vida o salvar la vida de Morfeo, ¿sí? Y eso es lo que le permite a él llegar al estado del elegido. Cuando Eso, él... ese Ujú, punto. Cuando él llega al estado de reconocerse el elegido, fue a partir de un acto de de un acto, conciencia, de responsabilidad. Entonces me hago sí, responsable de lo que soy y voy a salvar a este. Y en ese camino es que se entera de que soy el elegido. exacto. Y es cuando coge esa conciencia y la proyecta en el otro y la usa para salvar al otro. Ujú. ¿Mm? Y tiene que usar toda su capacidad y romper todas estas creencias y romper todas estas reglas para salvar a Morfeo y luego para salvar a Trinity, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada corazón es importante. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y cuando él ya desarrolla esa conciencia, la energía le da para llegar a un estado de conciencia que le permite eh, poder despertar y salvar a los otros. Esto es más o menos como la historia, todos nosotros, yo creo que todos queremos ser salvadores o héroes de alguna forma. Y hay muchas veces yo veo que los grandes dramas del ser humano no están tanto en la maldad que tengan, sino en el deseo de salvar a otro, pero en ignorancia, en no saber cómo, y hacerlo en desorden, sin un Y plan, sin poder. y sin poder, y sin tener el poder para salvarlos. Ujú. Yo creo que cuando Neo toma esta decisión, no solamente adquiere esa conciencia de que es el elegido, también adquiere la conciencia, la conciencia del amor y de la compasión por el otro, porque ahí decide, sin ser el elegido todavía, o sea, él no Ujú. salva a Nomorfeo por ser el elegido, él se vuelve el elegido por salvar a Morfeo, Exacto. que es el punto de la diferencia, que nosotros queremos empezar por acá y tenemos que empezar es por el comienzo. Sí, el profundo trabajo de amor hacia el otro es uno de los caminos más directos del desarrollo de la conciencia. Sí. Mm. Ahora, generalmente siempre aquí le digo, sí, pero es que cuando la persona está en profundo dolor no puede sentir todo ese amor. Ese es el camino a recorrer. Ese es el camino. Hay que empezar por sanar lo pequeño para poder llegar, avanzar, ir dando pasos que lo lleven al amor. Así es. Y se nos está Bueno, acabando. ¿Ah? sí, en esencia, sí, Ujú. eh, la conciencia que yo tengo en este momento es que todo nace del amor, hasta los actos más terribles y dolorosos Sí, nacen sí, del amor, sí. ¿sí? Que es un amor desordenado, es otra cosa.
Es un Sí, un amor amor alienado, ujú, desordenado, eh, frustrado. y aprendido generacionalmente en desorden, pero la intención detrás de todo acto es amorosa. Sí, ¿Mm? estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno logra empezar a reconocer ese amor que hay detrás, lo puede ir limpiando, ¿sí? Y lo puede ir reconectando a su propósito original, ¿sí? Entonces ya no hace falta el dolor para salvar al otro, ¿sí? Ya no hace falta el yo te pego, te grito y te maltrato por tu bien, Sí. ¿sí? Que es un acto amoroso, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, Ujú. ¿sí? Y esa toma de conciencia permite decir yo te estoy amando y ahora en conciencia elijo amar diferente. Y el amor no ha cambiado, solo la Ujú. forma de expresión y eso es lo que hace la toma de conciencia. Y eso transforma la realidad. Qué bonito. ¿Mm? Qué bonito, me gusta eso, me gusta ese hecho de que una vez que yo tomo conciencia puedo transformar también, no solo la realidad, puedo transformar la forma en que lo hago y la forma en que lo veo y lo vivo. Y eso sí transforma la realidad. Y eso sí transforma la realidad, exacto. La transformación de la realidad no es la experiencia mágica, ¿sí? Donde de repente todo sucede. La transformación de la realidad es una transformación profunda de conciencia, comportamiento y expresión. Y cuando yo logro hacer esa transformación de conciencia, comportamiento y expresión, la realidad cambia. Sí, me consta, ¿Mm? sí. Bueno, ya estamos llegando al final de la película, donde Neo se entiende que es el elegido, lo acepta y acepta la responsabilidad de serlo, porque mira cómo enfrenta a los agentes y lo hace completo hasta que llega a donde tiene que llegar. Antes de ese paso, hay que recordar lo importante y es que primero se muere. Sí, 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 se me está ¿Sí? olvidando, primero se muere, sí. Ese es un proceso permanente en el camino de la conciencia, ¿sí? Uno va muriendo a versiones viejas, a versiones anteriores, ¿sí? Y el permitirse ese morir eh, permite reconectar con esa capacidad nueva, ¿sí? Cuando él muere, literalmente, en ese momento, eh, es como el último paso en el desarrollo de la conciencia y es la conciencia de inmortalidad, que ese es uno de los mayores miedos que tenemos en la experiencia humana, ¿sí? La creencia de que vamos a morir y el miedo que viene con esa conciencia de que vamos a morir. Cuando uno logra romper el miedo a morir y se conecta con la eternidad del ser, en ese momento es una de las mayores tomas de conciencia porque ya no hay miedo a la acción, ¿sí? Porque no pasa nada si uno muere en esa acción. ¿Mm? Y ahí es donde yo me logro quitar todas las barreras, ¿sí? Que me impone la realidad en la que vivo, ¿sí? Porque lo que nos atrapa en esa rutina, lo que nos atrapa en el juego de la rueda del ratón es el miedo. El miedo a no poder sobrevivir, el miedo a que está mal, el miedo a que no me amen, todos estos miedos de pulsión de muerte detrás. Entonces, eh, los pacientes míos que han muerto y que han regresado de la muerte, que han estado del otro lado y se han dado cuenta de que la muerte no existe, tienen estas remisiones espontáneas y estas curaciones milagrosas de las enfermedades o los accidentes que los llevaron a morir, Ujú. ¿sí? Que son estos casos asombrosos,
donde pacientes con tumor cerebral, pacientes con cáncer extendido, regresan de la muerte y el cáncer comienza a curarse después de que regresan de la muerte y reconfiguran su cuerpo desde la plena conciencia de que la muerte en sí misma solo es una idea. Ujú. ¿Mm? Y pues lo he tenido en consulta y lo he visto. Sí, Entonces, sí, y ya no es ¿mm? solamente, ya no es no es una parábola, ni es una fábula. Realmente No, eso está hay estudiado. estudiado y ¿Mm? documentado. Y documentado. Las CCM están documentadas totalmente y las experiencias ya no están en cuestionamiento para nada. Lo que Ujú. nos está contando ustedes, lo que reportan estas experiencias. Exactamente. Entonces, cuando él muere, yo creo que ahí es como el último desarrollo de la conciencia y es que y la última regla que se rompe para poder cambiar la realidad es la regla de la muerte, ¿sí? La creencia de que en este mundo se muere. ¿Mm? Sí. Pero cuando usted habla, bueno, la creencia de que en este mundo se muere, pero también son muertes simbólicas. Es el Sí, saber que muero a esta versión mía. sí, Es el saber que Osiris muere a la versión en la que estaba apegada al conocimiento. yo llevo como 4 muertes. Y las que no ha contado. Sí, las separaciones, por ejemplo, para mí han sido muertes simbólicas. El morir a ser pareja, ya como soy en esas relaciones, esas son muertes simbólicas. Los cambios de trabajo, los cambios de país, son muertes simbólicas, ¿sí? Ujú. En donde si yo me abandono a la experiencia de dejar morir esa versión que yo era antes de la experiencia, me permito renacer en la nueva experiencia con una libertad completa. ¿Mm? Y ahí pues ya desaparece el miedo. Sí, total, total. Vencer el miedo. Oiga, vencer el miedo es vencer la muerte. Sí, así. Así de sencillo. Muere Neo, tiene otra conciencia, se despierta y acaba con todo. Y salva todo, porque esa es la historia. Sí, Ahora es omnipotente este hombre. Y lo vemos en la realidad también. Una vez que hemos vencido un miedo, ya somos imparables frente a esa realidad. sí, Ya no hay forma. Es como si el programa no tuviera cómo presionarme ahora, porque ya ese miedo no efectivamente. funcionó. Ujú. Por ejemplo, es algo muy común con los hijos. Cuando uno tiene tanto miedo de que les ocurra algo malo, de perderlos en la adolescencia, que se vuelven tan rebeldes y hacen tantas locuras, y uno tiene ese miedo y miedo y miedo. Cuando deja de tener el miedo, se acabó todo ese problema. Sí. Cuando ya uno le pierde el miedo a los hijos, se fregaron. Y se tienen que ser responsables. Y se tienen que hacer responsables. Ujú, Mire, estamos llegando ya al final de la película, pero durante la película yo tomé notas de cosas ujú. importantes o frases que me Uy, impactaron. sí, Por ejemplo, hay una parte donde Morfeo al comienzo de la película, usted lo decía, le dice cuál píldora quieres y él le dice que hay allá y él le dice, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Tú decides. Y viene la otra parte donde le dice, ¿y qué es real? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Y aquí viene este cuestionamiento que siempre tenemos todos. ¿Esta es una realidad o soy un sueño que estoy soñando? muchos autores también lo escriben incluso en canciones de como una canción de Mago de Oz que dice esta misma frase y al despertar Ujú. pienso que el sueño es la realidad.
Cuando, cuando yo me pregunto si esto que estoy viviendo es real, yo tengo una plena certeza y es, mientras mi conciencia esté aquí, esto es real, Sí. ¿sí? Y cuando yo desarrollo la capacidad y la habilidad de estar en otro estado de conciencia, ese otro estado de conciencia también es real, Ok. ¿sí? No es que esto sea una construcción o una ilusión, es un juego, pero cuando mi conciencia está dentro del juego, dentro de la Matrix, ¿sí? El objetivo es sentirlo real, porque si no lo siento real, no genero aprendizaje, Ujú. ¿sí? Si yo no me meto en el juego, no me disfruto el juego, no juego el juego, no me gozo la experiencia de estar vivo, yo no le estoy sacando partido a esta construcción, porque esta construcción compleja tiene sentido y propósito, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sé que estoy en un juego, la única diferencia es que yo ya no tengo miedo de morir y me gozo el juego y lo exploro y vivo las posibilidades que el juego me da, Ujú. ¿sí? Y me lo gozo y elijo qué tipo de jugador quiero ser, ¿sí? Y yo puedo ser un jugador que simplemente vive una rutina y me gozo la rutina porque ya es una elección gozarme la rutina. Y es, yo elijo una vida completamente rutinaria, supremamente sencilla, y eso me da placer y gozo y de eso aprendo y ya no estoy en la condena de que me tocó vivir esta vida, ¿sí? ¿Por qué? Ujú. Porque ya es mi elección. Ahí me empiezo a disfrutar este juego. Y cuando yo ya tengo conciencia de que esta realidad es una realidad creada, empiezo a experimentar creaciones mías en un número infinito de posibilidades. Entonces, ¿y cómo soy ahora empresario? ¿Y cómo soy ahora empleado? ¿Y cómo soy ahora pareja? ¿Y cómo soy ahora otra pareja? ¿Sí? Y se goza uno cada experiencia y se la disfruta incluso con el dolor que produce. Y eso Sí. para mí ha sido súper lindo del desarrollo de la conciencia. Yo, al igual que todo, tengo problemas y vivo experiencias súper dolorosas, pero en estas experiencias llenas de dolor, yo solo vivo con una profunda admiración la experiencia de la vida y digo, uy, hijo de madre, esto de estar vivo es muy berraco, pero me emociona cómo se atraviesan estos procesos, ¿sí? Yo peleo con mi pareja, ¿sí? Y le digo a mi pareja, eres una contendiente formidable en las peleas porque me disfruto el proceso del conflicto, porque ya no estoy enredado en que ese conflicto es real y que voy a perder y que voy a morir a causa del conflicto. Entonces ahora ya lo puedo ver, ya lo puedo disfrutar y generar experiencia, aunque me produzca dolor. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí comienza a cambiar la percepción sobre esta realidad. Entonces, eh, las investigaciones apuntan a que somos un holograma proyectado, ¿sí? Las últimas investigaciones de la física que arrancaron por ahí en el año 1973 ya indican y dan evidencia muy fuerte de que somos un holograma proyectado, pero cuando nosotros estamos dentro del holograma proyectado, para nosotros es real. Entonces, esto es importante para mí tenerlo en cuenta para no producir un desfase con la realidad, ¿sí? Sí. Porque cuando yo me doy cuenta de que esto no es real, yo puedo entrar en conflicto de quererme salir de este lugar, ¿sí? Literalmente de querer morir, ¿sí? Porque no quiero estar en esto que no es real. Pero soy yo quien elige vivir esta experiencia. Y eso es una de las tomas de conciencia más grandes, y es que no estamos obligados en esta experiencia, ¿sí? Yo elijo jugar el juego, yo Ujú. elijo jugar el juego. Cuando uno ya logra salir del cuerpo, ir a otros niveles de conciencia,
uno no elige irse, uno vuelve con la felicidad de, es que yo elegí estar aquí. Ujú. ¿Mm? Y también esto por un lado, se da cuenta de que fue mi decisión, fue mi libre albedrío llegar a este juego y estar acá, pero también viene lo otro que usted dijo, en donde está la conciencia es la realidad, es real, Ujú. porque entonces también podemos caer en la otra parte en la que esto es un juego y usted escogió ese personaje, sufra. Mi personaje fue hacerlo sufrir a usted. Entonces deme las Ujú. gracias, porque gracias a mí usted está experimentando el dolor que usted necesita. Y eso es un cinismo grave Por supuesto. porque lo estamos viviendo también. Tenemos experiencias de personas que realmente creen eso, pero es muy importante eso otro que usted dijo, donde está la conciencia real. O sea, este juego yo tomé la decisión de entrar y sí, quería vivir esta experiencia y es dolorosa y tú estás siendo parte de esta experiencia, pero ojo, a mí me está doliendo Sí, y eres el responsable. sí. Cada uno tiene que hacerse responsable de sus cosas. Y viene la otra parte que en la película también la muestran y es aquel detractor. Yo me tomé la pastilla, pero ya yo no quiero. Yo me Ujú. devuelvo. Y ahora quiere hacer todo lo posible por salirse de esa realidad donde entró y quiere volver al juego. Y no puede. Sí. Le salieron mal los planes. Claro, Porque es que, sí, eh, sí, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. no hay Mm. forma de volverse. Bueno, mire, acá tengo No hay forma. otra perla que está en la película y es que le dice el niño a Neo, tienes que darte cuenta de la verdad, que la cuchara no existe. Ujú. La escena donde él se encuentra a un niño doblando Sí, la cuchara y él lo mira como, ¿cómo lo hace? Cuénteme el truco. Y el niño le ese es, dice, solo no tienes hay que cuchara. darte cuenta de la Ujú. verdad, la cuchara no existe. Ujú. Esa era una de las frases que utilizábamos en la universidad después de ver la película con las personas que nos amábamos en esa época. Repetíamos mucho esa frase y es, no hay cuchara. Esa es una frase icónica de esta película, no hay cuchara. ¿Sí? Ujú. El que se dobla es uno. ¿Sí? Y es la conciencia del programador. Es cuando yo transformo la realidad y tengo la capacidad y tengo la capacidad de romper una regla, ¿sí? Que es tener claro que la cuchara no es un objeto externo a mí, ¿sí? Que no es rígido, ¿sí? Y que no tengo que hacer fuerza para doblarlo. Y cuando no logra desarrollar la conciencia de que yo programo y cambio la realidad, en ese momento me doy cuenta que yo soy la cuchara y yo soy el que me dobla, ¿sí? Eh, Esa es una conciencia enorme porque es la conciencia del yo soy. ¿Mm? Yo soy el creador de la realidad, yo soy el jugador, yo soy los personajes, yo soy los elementos del juego. Oiga, pero llegar a desarrollar esa conciencia no está fácil. Y aquí es donde vuelve y juega lo que usted dice de Morfeo. Le muestro el camino, le muestro por dónde se arranca. Hasta lo acompaño. Pero usted tiene que caminar su recorrido. Yo siempre lo enseño cuando las personas me hablan de los sueños. Cuando uno va Ujú, a analizar los sueños, yo siempre enseño, usted es el soñador, usted es el sueño y los personajes. Porque cuando uno sueña no hay un otro. El sueño es el sueño de uno, ujú, ¿sí? Pero efectivamente uno aborda el sueño como si los personajes fueran externos, como si fueran reales, como si ellos existieran.
y uno se pone mal genio y todo en el sueño, la pareja de uno se levanta a regañarlo porque soñó que uno andaba con otra. Sí, y aparece de mal genio y todo, porque a pesar de que tiene la conciencia de que es un sueño, la creencia es que en el sueño los otros existen. Y esta es esto se aplica plenamente a esta realidad, ¿sí? Entonces, cuando yo en el análisis de sueños soy consciente de que yo soy el soñador, yo soy el sueño en sí mismo, o sea, toda la escena en sí misma la estoy creando yo y yo soy los personajes dentro del sueño y los elementos, ya el análisis no se va al externo, sino qué es lo que yo estoy proyectando en ese sueño. Cuando uno hace el análisis del sueño para entender qué es lo que está queriendo decir el inconsciente en el sueño, ahí es donde yo desarrollo la conciencia del yo soy. Y esto mismo se hace para analizar la vida misma, ¿sí? Sí, y ahora que usted habla de esa conciencia del yo soy, yo creo que es lo mismo que nosotros estamos hablando de lo que vamos a realizar cuando vayamos a Monte Shasta, que es el desarrollo Ujú. de la conciencia del yo soy. Del yo Y soy. es el abrir la puerta. Estamos abriendo la puerta, montando el escenario, abriendo la puerta, pero para que cada uno de nosotros, los que vamos allá, recorramos nuestro propio camino, porque no es el Ujú. camino de mi compañera ni de mi esposo, es mi camino. Ni siquiera es el camino de mi hija, es mi camino. Y eso es lo que me parece bello. Y es la proyección en la realidad de mi yo soy, Ujú, ¿sí? Yo soy el que creo el viaje, yo soy el que participa en el viaje, yo soy el que se transforma y yo soy el que crea la realidad a partir de ese momento, en este desarrollo de la conciencia de la mente ilimitada, ujú. ¿sí? Ese es el trabajo fuerte que vamos a hacer allá en Monte Shasta, en una profunda conexión con este planeta que contiene los sueños de 8.000 millones de soñadores. ¿Sí? Dicho así suena como que no lo alcanza uno a imaginar, Ujú. pero me parece muy lindo. Bueno, ¿qué nos falta por decir de esta película que es tan maravillosa? Que es todo un hito, Que hay que vérsela varias veces. varias veces, esa era la frase, porque sí, yo la vi hace años, pero ayer, hoy que la estaba viendo, la pude ver desde otro lugar Ujú. y comprendí otras cosas. Sí, Y se puede analizar desde diferentes teorías. La teoría del juego, como usted lo mencionó ahora, la teoría de ser efectivamente las baterías de otros seres, en este caso lo plantean como la inteligencia artificial, que nos ganan. Puede ser desde la teoría de interplanetaria, porque también se puede contemplar desde allí. La película tiene muchos lugares desde donde pararse a verla. a mí me encanta, por ejemplo, la última vez que la vi, que fue hoy también, hoy me paré desde Trinity, que era uno de los personajes en los que no me había parado, y es tener estas enormes capacidades, tener esta mente libre y desarrollar la capacidad de creer que ella se había elegido bien, ¿sí? Y que en realidad Trinity es el mismo Neo porque no existe Neo sin Trinity, Ujú. ¿sí? Y eso Y lo que descubrimos es, luego en los otros capítulos, o sea, en las otras ujú, películas. Tenemos que verlas. sí, Ujú, pero efectivamente Morfeo es el que dice a fe ciega, él es el elegido, pero Trinity es la que tiene la duda permanente que solo se resuelve cuando ella deja completamente claro lo que siente, ¿sí?
la visión de Trinity durante toda la película es resolver aquello que siente hasta estar en coherencia con aquello que siente. Y solo Sí, ahí puede creer. Entonces, me gustó mucho verla esta vez desde la visión de Trinity y el mensaje que me deja esta vez Trinity es entrar en coherencia con aquello que siento, dejar de resistir lo que siento, dejar de resistir lo que siento. sí. ¿Mm? Qué lindo. Eso me parece muy lindo. Sí. ¿Quién más o qué otro aspecto nos queda por plantear en esta película? Yo Yo creo que creo el que, principal mensaje para mí de la película es, hay un mar de infinitas posibilidades por explorar y solo tienes que decir que sí a la experiencia. o sea, la ¿Mm? invitación es decir sí a la experiencia, a tomarse la píldora. A tomarse la píldora, ¿sí? Porque no importa lo que decida, el simple hecho de decidir ya me mete en un mundo de aprendizaje y en un mundo de crecimiento, ¿sí? Entonces la apertura es al sí, así. Y es, ¿será que voy al Monte Shasta? Sí. ¿Listo? Sin dudar. ¿Será que hago esta transformación en mi vida? Sí. Ese sí te permite experimentar la mayor cantidad de experiencias en este mundo, ¿sí? Para aprovechar esta realidad al máximo, ¿sí? Es un mundo de experimentación, es un mundo de experimentación. Entonces, abrirnos a la posibilidad de que se puede transformar la realidad y que puedo desarrollar mis capacidades cuando tomo la decisión. Ujú. Yo creo que ese es el gran mensaje, profe. Yo sí creo que va por Mm, ahí, el no tenerle miedo a asumir esa responsabilidad de lo que me encuentre al otro lado de la puerta o al otro lado de la ujú, píldora. Porque, claro, tenemos miedo porque no sé qué hay allá, pero pues si yo doy el paso, sea lo que sea que me encuentre allá, asumo la responsabilidad de lo que hay, se sigue. O sea, Neo dio sí, el paso, asumió la responsabilidad y es el elegido. Aquel otro personaje dio el paso, no le gustó, no asume la realidad y termina muerto. Así es que, inglés. Sí. así de sencillo. Yo creo que ese es Ah, el gran mensaje. Permitir vivir la experiencia, tomar la pastilla, abrir la puerta, abrir la puerta. dar el paso y descubrir qué hay más allá. En este caso puede ser qué hay más allá del miedo, Sí. la libertad. ¿Qué hay más Ujú, allá del miedo? El éxito. ¿Qué hay más allá del miedo? La felicidad. ¿Cuál es el miedo que en este momento te está paralizando? Abre la puerta y descubre qué hay más allá de ese miedo. sí, Que sí o sí tendrá que llevarte a otro lugar. Y si lo haces en responsabilidad, ese lugar será bellísimo, será una experiencia maravillosa. así es. Bueno, profe, pues muchísimas gracias por este Ujú, análisis. Esta película que tanto nos encanta, nos apasiona y nos gusta. Vamos en la primera, luego vamos con las siguientes. con las siguientes, sí. Gracias, profe, por aceptar esta invitación. A Gracias ti, por ser gracias. parte de este podcast que tiene ya usted gran cantidad de fans acá en el podcast. Así es que muchísimas gracias por venir, por dedicarnos el tiempo. Gracias a todas las personas que al otro lado hacen posible que nosotros cada semana tengamos un nuevo podcast. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que colaboran en la edición, en la producción de este podcast, que son Edgar y que son Ingrid. Muchísimas gracias por el trabajo que realizan. A todos ustedes los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales Mujer Arte Hoy, en Instagram, en Facebook, aquí en el canal de YouTube y en la página web también, porque ahí está también toda la información de lo que estamos haciendo nosotros, del viaje que vamos a realizar a Monte Shasta, que valga la invitación para aquellos que quieran participar. Nos quedan pocos cupos.
Así es que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo episodio de Mujer Arte, el podcast. Y recuerde la frase que me regaló mi papá. La felicidad no es un derecho, es una obligación. Hay que ir a asumir la responsabilidad de alcanzarla. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.